¿Alguna vez has sentido que peleas contra la sociedad y simplemente no hallas justicia? Este es el caso de Buford Pusser, quien después de toda su vida de luchar contra el ente inmortal del crimen organizado, tuvo un destino fatal y trágico. Una vida llena de altibajos en un país donde las armas se consiguen como caramelos. Este hombre fue visto como un héroe para algunos. Sin embargo, hoy no estamos para hablar de lo bueno, más bien, te contaré su triste final, los brutales últimos momentos de vida de este eterno luchador. Dame tu apoyo para seguir haciendo este y mucho más contenido de valor. Puedes hacerlo con un like, un comentario y siguiéndome. Activa la campanita para recibir las últimas noticias y, como siempre, un poco de contexto antes de ir al asunto. Nació el 12 de diciembre de 1937 en Finger, Tennessee, un pueblo tan pequeño como su nombre. Allí, entre campos vacíos y cielos nublados, creció Buford, hijo de Carl, un guardia de prisión, y Helen, una madre estricta que creía en el orden y el castigo. Desde niño fue distinto, gigante entre los demás, silencioso y fuerte, demasiado fuerte para su edad. Sus vecinos decían que no le temía a nada, que podía tumbar un árbol con una sola patada, o romper la mandíbula de un toro con los puños desnudos. Pero lo que nadie sabía era que ese mismo niño terminaría enfrentando algo mucho más aterrador que cualquier bestia: la corrupción, la mafia y la muerte. En su adolescencia, Buford dejó atrás los campos de Tennessee y se mudó a Chicago, buscando hacerse un nombre. Allí no encontró el sueño americano, sino oscuridad, cuerpos sudorosos, apuestas clandestinas, sangre en el cuadrilátero. Se convirtió en luchador profesional, su apodo Buford the Bull. Pero incluso en el ring, la violencia no lo llenaba. Volvió a Tennessee, se casó con Pauline Mullins y tuvo 3 hijos, aparentando una vida tranquila. Pero las sombras lo esperaban. Con tan solo 26 años fue nombrado sheriff del condado de McNairy, y fue entonces cuando el infierno se desató. En una tierra dominada por mafias, corrupción y sangre, Buford eligió combatir no con una pistola, sino con un garrote de madera que blandía con brutalidad despiadada, convirtiéndose en una pesadilla para los criminales y en una leyenda viviente para quienes lo temían. Pero ese camino de justicia y venganza apenas comenzaba, y pronto la tragedia lo golpearía con furia. Una emboscada, una lluvia de balas, y su esposa Pauline moriría en sus brazos, dejando a Buford con el rostro destrozado, el corazón roto y un deseo implacable de venganza que lo arrastraría inevitablemente hacia su propia muerte envuelta en misterio. Buford habría sido temido desde sus 20s al decidir enfrentar a los bravucones tan solo con su garrote, un hombre audaz e imponente que muy rápido se ganó el respeto del pueblo, cargando con su desgracia. Su convicción, lejos de flaquear, se fortaleció. Ahora tendría un propósito personal. Esta férrea visión y profundo interés por eliminar la corrupción amenazó a diferentes grupos, todos corruptos, empezando por los casinos, quienes destilaban alcohol de manera ilegal. Este es uno de los negocios más grandes que hasta la fecha siguen siendo relevantes y perseguidos por las autoridades fiscales, existiendo mucho desvío de recursos, fraude, estafas, abuso, manipulación, entre los más conocidos. El sheriff se volvería la principal amenaza. Lo más trágico de todo esto es que la población estaba tan acostumbrada y por otro lado atemorizada que se creó una especie de pacto en conjunto con las autoridades locales que aceptaban sobornos para mantener el silencio. Este pacto mantenía al pueblo sumido en una obscura tela de maldad y era, sobre todo, un círculo llamado State Line Mob.
El State Line Mob no era solo una banda de criminales, era una red venenosa, una bestia de 1000 cabezas que se arrastraba por la frontera entre Tennessee y Mississippi, alimentándose de corrupción, sangre y miedo. No usaban trajes elegantes ni operaban desde rascacielos, sino desde clubes nocturnos polvorientos, carreteras secundarias y bares infestados de humo y secretos. Controlaban todo: apuestas ilegales, prostíbulos disfrazados de moteles, licor clandestino que corría como veneno por los pueblos secos y hombres armados hasta los dientes que hacían desaparecer a cualquiera que hablara de más. Pero su arma más letal era la protección que les ofrecían jueces, policías y políticos comprados. Nadie los tocaba, nadie los desafiaba hasta que Buford llegó. Decidió enfrentarlos sin pedirle permiso a nadie. Derribó bares ilegales a garrotazos, arrestó a matones y puso en ridículo a la organización, al menos por un tiempo. Ellos respondieron con todo: intentos de asesinato, fuego cruzado y finalmente el asesinato de su esposa Pauline el 12 de agosto de 1967, en una emboscada. Después del brutal asesinato de su esposa, la guerra fue brutal, y muchos creen que Buford tomó justicia por su mano más de una vez después de eso. Y cómo no, ese fue el parteaguas en su historia. Pasaba cada noche en su oficina simplemente observando la fotografía de su difunta esposa. Quienes lo veían no podían evitar sentir a un hombre golpeado por la vida, debilitado, pero inquebrantable. Se mantuvo tan firme contra la corrupción que fue reelecto como sheriff. La gente, aunque veía sus cuestionables métodos, siempre lo apoyó. Entendían el valor de ese hombre en sus acciones, y si bien su conducta y acciones no agradaban a los políticos quienes observaban todo esto de lejos, daba los resultados que la población necesitaba, haciendo de su pueblo un lugar más seguro para vivir. La gente, lejos de rechazar la violencia, aplaudían que se usara para el bien. Pusser redobló su guerra contra el crimen organizado, especialmente contra la Dixie Mafia y el State Line Mob. Su método se volvió aún más violento y directo, armado con su icónico garrote y a menudo sin esperar órdenes judiciales, irrumpía en locales y chozas como un juez sin toga. La línea entre justicia y venganza se desdibujó. Su rostro desfigurado, marcado por más de 6 cirugías reconstructivas, se convirtió en una leyenda viviente, pero también en un recordatorio macabro de la noche que le quitó a su esposa. A medida que su fama crecía, también lo hacía el mito. Fue reelecto sheriff y alcanzó notoriedad nacional, pero muchos veían en él un símbolo trágico de un hombre que se había vuelto prisionero de su propia cruzada. Las amenazas de muerte se hicieron frecuentes. Muchos de sus enemigos murieron en circunstancias sospechosas y otros simplemente desaparecieron. Buford parecía vivir como si supiera que su tiempo estaba contado. En 1974, irónicamente el mismo día en que firmó un contrato para protagonizar una película sobre su vida, secuela de Walking Tall, murió en un accidente automovilístico cuyas causas siguen envueltas en dudas. Algunos creen que fue un accidente, otros juran que fue la venganza final de los fantasmas que él mismo había desatado. Buford Pusser murió como vivió, rodeado de misterio, violencia y oscuridad, convertido en una leyenda que aún camina entre las sombras del sur. Cuentan que la noche del 21 de agosto de 1974, la carretera serpenteante que cruzaba el bosque cerca de Adamsville estaba envuelta en una niebla espesa como aliento de difunto. Buford Pusser, el infame sheriff del garrote, condujo su Corvette con la misma furia con la que cazaba fantasmas de carne y hueso. Lo que pocos saben es que, horas antes, había recibido una llamada sin nombre, una voz metálica que solo dijo:
ya contaste demasiado. No colgó. La línea se cortó sola. Aquel día firmó el contrato para interpretar su propia vida, una historia empapada en sangre, traición y justicia por mano propia. Pero esa película, dicen, iba a mostrar lo que nunca debió salir a la luz. Los nombres verdaderos, los pactos secretos entre jueces, mafiosos y hombres de uniforme. La venganza no solo era personal, era un veneno que había infectado todo el sur. Cuando su auto salió disparado de la curva y se incendió, nadie escuchó el chirrido de los frenos, porque, según dicen, los frenos ya no estaban. Los primeros en llegar al lugar fueron bomberos, pero extrañamente no había fuego. Solo humo denso, un olor agrio y metálico, y un silencio que parecía absorberlo todo. El cuerpo estaba irreconocible, fundido con el asiento, como si algo no humano lo hubiese arrancado del tiempo. Hay quienes aseguran que esa misma noche, mientras las llamas aún crepitaban entre los árboles, un hombre alto, de paso lento, rostro medio quemado y ojos vacíos como luna sin luz, fue visto caminando desde los restos hacia el bosque. Nadie se atrevió a seguirlo, y desde entonces algo cambió. Los testigos del caso, uno por uno, empezaron a morir en circunstancias tan grotescas como silenciosas. Uno cayó por un pozo sin fondo detrás de su casa. Otro fue encontrado colgado, sin lengua. Otro simplemente desapareció, dejando solo una marca en el suelo, como si algo hubiera arrastrado su cuerpo al otro lado de la realidad. En las noches húmedas del verano, algunos aún oyen pasos arrastrados entre los árboles de McNairy, acompañados de un golpe sordo, rítmico, como el sonido de un garrote de nogal arrastrándose por el pavimento. Porque Buford Pusser no descansa, no murió en ese coche, fue absorbido por su propia oscuridad y ahora camina entre los vivos buscando a quien lo traicione o a quien se atreva a contar su historia completa. Hasta la fecha, hemos sido testigos de que la corrupción jamás desaparecerá, pero todos los días podemos decidir ser parte o no de ese ciclo violento que hace daño sin distinción de género o color o ideología. Es un ente maligno que ataca y lastima a todos por igual, dejando ver lo peor de nuestra sociedad. Si te ha gustado, deja tu like, comenta si tienes más que añadir a esta fatal historia y sígueme si quieres saber más de otros personajes con un pasado perturbador y oscuro. Hasta el próximo video, luchadores de la libertad.